Vivimos en una era de exceso mental, exceso de información, de exigencias, de comparaciones, de presión. Y lo peor, exceso de pensamientos. Pensamos tanto que nos desconectamos del presente, del cuerpo y de la paz. Nuestra mente ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una jaula. Nos levantamos pensando, vivimos anticipando y nos dormimos con 1000 diálogos internos que no se apagan. Es como si tuviéramos un ruido constante en el fondo, incluso en los momentos de calma. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a él. Ya ni lo notamos, hasta que nos quiebra. En este vídeo no te hablaré de conceptos abstractos. Te compartiré 16 estrategias prácticas, aplicables hoy mismo, que han resistido siglos por una razón. Funcionan. Este video no es solo una lista, es una invitación a reconectar contigo, a limpiar tu mente como quien abre una ventana después de mucho encierro, a soltar lo que te pesa aunque no se vea, porque muchas veces no necesitas más respuestas, solo menos ruido. Te voy a presentar 16 estrategias, no necesitas aplicarlas todas, pero si eliges solo 3 y las practicas de verdad, tu mente cambiará. Porque el pensamiento constante no es claridad, es ruido. Y hoy vamos a aprender a bajarle el volumen. 1. Reescribe tu diálogo interno, la voz que decide tu día. La mayoría de nosotros vivimos con una voz constante en la cabeza, una voz que nunca se calla, que opina sobre todo lo que haces, que anticipa catástrofes, que critica sin compasión. Y lo más peligroso es que con el tiempo, esa voz se convierte en nuestra identidad. Pero hay algo que casi nadie te dice. Esa voz no eres tú. Es una construcción. Es una mezcla de tus miedos, tus experiencias, tus heridas y las palabras de otros que se quedaron grabadas. Y como todo lo que ha sido aprendido, también puede ser desaprendido. Los estoicos eran muy conscientes del poder del pensamiento repetido. Para ellos, la verdadera libertad no estaba en hacer lo que quisieras, sino en pensar con claridad y decidir conscientemente qué creencias alimentabas a diario. Marco Aurelio, emperador del mundo más poderoso de su época, no escribía para el mundo, escribía para sí mismo. Sus meditaciones eran recordatorios, formas de contrarrestar el ruido, el ego, el miedo. No buscaba motivarse, buscaba no perderse en su propia mente. ¿Y tú? ¿Qué tipo de cosas te repites cada día? Quizás frases como: no soy suficiente, siempre fallo, no tengo lo que hace falta, esto me pasa porque algo está mal en mí. Y si esas son las frases que escuchas dentro de ti cada día, no es extraño que te sientas cansado, desmotivado, confundido, porque lo que escuchas se convierte en cómo te sientes, y cómo te sientes en cómo actúas. Aquí es donde empieza el cambio, y no es algo místico ni mágico, es una reeducación mental consciente. Cada vez que notes una frase autodestructiva en tu cabeza, no la alimentes, no luches contra ella, pero tampoco la aceptes como una verdad absoluta. Observa, pausa y responde con otra narrativa. En lugar de no soy suficiente, responde: estoy creciendo, me permito aprender, no necesito ser perfecto para avanzar. En lugar de siempre fallo, di: he fallado antes, sí, pero también me he levantado, y eso es lo que cuenta. En lugar de no tengo lo que hace falta. Recuerda, nadie lo tiene todo claro al principio. El coraje viene antes de la confianza. Crea tus propias frases guía, no como afirmaciones vacías, sino como respuestas conscientes a los patrones mentales que te hacen daño. Escríbelas en notas, grábalas si hace falta, léalas en momentos de duda. Repítelas hasta que empiecen a sentirse familiares, porque al principio te sonarán extrañas, incluso falsas, pero con el tiempo se convertirán en una nueva voz, una que no grita, que no juzga, que no aplasta,
Y esa voz nueva, esa narrativa interna cultivada con intención, será tu ancla en los días caóticos. Será tu sostén cuando el ruido regrese, porque regresará, pero tú ya no estarás indefenso. No puedes controlar cada pensamiento que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir cuáles se quedan. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de poder. El arte de soltar lo innecesario, vivir con menos para pensar con más claridad. Hay una trampa silenciosa en nuestra cultura. Cuanto más llenamos nuestra vida de cosas, de planes, de estímulos, más creemos que estamos avanzando, como si la acumulación fuera sinónimo de progreso. Pero pregúntate sinceramente, ¿te sientes mejor con todo eso? ¿O simplemente más agotado? La verdad es que una mente saturada no necesita más. Necesita menos. Menos distracciones. Menos compromisos sin sentido. Menos carga emocional innecesaria. Lo que te está agotando muchas veces no es lo que haces, sino todo lo que estás sosteniendo sin cuestionarlo. Los estoicos entendían esto de forma brillante. Para ellos, el buen vivir no era una carrera hacia el éxito, sino una práctica de eliminar lo superfluo hasta quedarte con lo esencial. Haz solo lo que debas hacer y hazlo bien. Lo demás déjalo ir. Decía Marco Aurelio, la verdadera paz mental empieza cuando decides dejar de vivir en exceso, no solo de cosas materiales, sino también de ruido emocional, de drama ajeno, de pensamientos circulares. Y ahí es donde entra la simplificación. Pero ojo, simplificar no significa huir ni evitar responsabilidades. Significa elegir con intención. ¿Cómo lo aplicas? Empieza revisando tu día a día. ¿Cuántas veces dices sí cuando querías decir no? ¿Cuántas notificaciones interrumpen tu concentración? ¿Cuántas tareas asumes solo por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces postergas lo importante por lo urgente? Simplificar es seleccionar, es darte el permiso de cerrar círculos, terminar conversaciones sin resolver, salir de dinámicas que no construyen. Es entender que cada sí que das es un no a otra cosa. Y muchas veces ese no es a ti mismo, a tu descanso, a tu presencia, a tu salud mental. Piensa en tu espacio físico también. ¿Tu entorno te calma o te estresa? ¿Te rodeas de objetos que te conectan con algo significativo? ¿O simplemente ocupan lugar? Haz limpieza del escritorio, del armario, del calendario, de tus conversaciones pendientes, de tus pensamientos automáticos. Hazlo como un acto de poder, no de pérdida. Porque cuando vacías, creas espacio. Y en ese espacio es donde aparece lo que de verdad importa. La simplicidad no es renuncia, es reconexión con lo esencial. No se trata de tener una vida perfecta, sino una vida más liviana, con menos cosas y más sentido. Y en ese sentido reencontrado, la mente puede al fin descansar. 3. Tu mente no fue hecha para tragarlo todo. Aprende a proteger tu atención. Vivimos en una época donde el exceso no solo se mide en objetos, sino en datos. Información por todas partes. Opiniones, titulares, crisis, videos, memes, estadísticas, conflictos. La mente no descansa, porque nunca dejamos de consumir. Y aquí viene lo más duro. La mayoría de esa información no la necesitas. No la pediste. Ni siquiera la elegiste. Simplemente te la tiran a la cara cada vez que abres una app. Los estoicos, aunque vivieron hace miles de años, ya advertían del peligro de llenar la mente con lo ajeno. Séneca lo decía claro: estar en todas partes es no estar en ninguna. Y eso es lo que nos pasa hoy. Estamos conectados a todo, menos a nosotros. Creemos que estar informados es estar preparados. Pero muchas veces estar sobreinformados es estar paralizados. Cada noticia trágica te hace sentir culpable por no poder hacer nada. Cada comparación en redes sociales te hace sentir pequeño, lento, insuficiente. Cada polémica viral te arrastra a pensar en cosas que no puedes controlar, mientras descuidas lo que sí depende de ti.
La atención es tu activo más valioso y sin embargo lo entregas sin filtro, sin conciencia, como si no costara. ¿Qué puedes hacer? Empieza por recuperar el control de tus entradas mentales. Haz limpieza en tus redes. ¿A cuántas cuentas sigues que solo te hacen sentir mal, compararte o enfadarte? Revisa tus notificaciones. ¿Realmente necesitas estar disponible cada 5 minutos? Fíjate cuánto tiempo pasas en YouTube, TikTok, Instagram. ¿Es ocio consciente o evasión automática? No se trata de vivir desconectado, sino de conectar con intención, de elegir cuándo y cómo consumes, de volver a ser dueño de tu foco. Los estoicos entrenaban su mente no solo con libros, sino también con el silencio, con la contemplación, con el arte de observar sin reaccionar de inmediato. Hoy, eso parece revolucionario. Mirar una puesta de sol sin grabarla, caminar sin podcast, cenar sin televisión, pensar sin ruido de fondo. Pero es ahí donde empieza la claridad mental. No puedes pensar con lucidez si tu mente está ocupada en 1000 temas que no te pertenecen. No puedes sanar si estás saturado de problemas del mundo y has olvidado los tuyos. Tu mente necesita filtro, como un buen cuerpo necesita alimento limpio. Así que empieza hoy. Elige una hora del día para desconectar del mundo. Crea espacios de silencio sin culpa. Pregúntate antes de consumir algo: ¿esto me aporta, me confunde o me contamina? No todo lo que es tendencia merece tu atención. No todo lo que brilla en una pantalla ilumina tu camino. Y cuanto menos permitas que entre el ruido de fuera, más fuerte se escuchará la voz de dentro. 4. Mueve tu cuerpo para liberar tu mente. El entrenamiento como medicina estoica. ¿Te has dado cuenta de que los días en los que no te mueves, tu mente está más pesada, más lenta, más caótica? Es como si tus pensamientos se apelmazaran sin espacio para respirar. Y es que no es casualidad. El cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. Son un mismo sistema. Lo que no sueltas con el cuerpo, lo acumulas en la cabeza. Los estoicos comprendían esto desde una perspectiva profunda. No entrenaban solo por estética ni por competencia. Entrenaban por disciplina, por equilibrio, por claridad. Creían que un cuerpo fuerte ayudaba a cultivar una mente fuerte. Epicteto, que fue esclavo, decía: no es el peso lo que te destruye, sino cómo lo cargas. ¿Y tú, cómo estás cargando tu día a día? ¿Encerrado en una silla durante horas? ¿Con el cuello tenso, la mandíbula apretada, el pecho bloqueado? El cuerpo lo recuerda todo. Cada pensamiento que te niegas a expresar, cada emoción que ignoras, cada estrés que tragas para no parecer débil. Moverte no es un lujo, es una necesidad fisiológica y también filosófica. No necesitas entrenar como un atleta ni tener el cuerpo perfecto. Solo necesitas crear un espacio diario para ti, para soltar, para respirar, para reconectar. Puede ser una caminata consciente, un rato de yoga en el suelo del salón, subir escaleras escuchando música que te inspire, bailar en tu cuarto con las persianas bajadas, sudar con intensidad, o simplemente estirarte y sentir tu espalda aflojar. Cada uno tiene su camino, pero todos necesitamos uno. Y aquí está el secreto: no lo hagas por obligación, hazlo como un acto de amor propio, como un entrenamiento de presencia, como un espacio donde por fin no hay notificaciones, no hay juicios, no hay exigencias, solo tú y tu cuerpo respirando al mismo ritmo. El movimiento te devuelve al presente, te limpia de lo que no has podido procesar. Y muchas veces, después de moverte, lo que parecía un problema insuperable se ve distinto, menos urgente, más manejable. No subestimes el poder de lo físico sobre lo mental. Cuando cuidas tu cuerpo, tu mente se siente cuidada también. Y en esa conexión nace la verdadera fuerza estoica. 5. Silencio intencional. Entrenar la mente para que no te arrastre. Vivimos en un mundo donde el ruido se ha vuelto normal. Pero ese ruido no es solo externo, también vive dentro de ti. Pensamientos que no se callan, escenarios futuros que nunca llegan, culpas pasadas que se repiten, voces que te exigen, te comparan, te recuerdan todo lo que deberías estar haciendo. Y sin darte cuenta vives atrapado en la mente, sin poder habitar el presente. Por eso los estoicos valoraban tanto la práctica del silencio
la pausa, la contemplación. No hablaban de meditación como hoy la conocemos, pero sí hacían algo muy parecido. Marco Aurelio escribía cada mañana para observar sus emociones antes de actuar. Séneca recomendaba terminar el día con reflexión, revisar lo que se hizo bien, mal y lo que se pudo haber hecho con más virtud. Epicteto enseñaba a detenerse antes de reaccionar, para no ser esclavo de las emociones. Hoy, esa práctica milenaria tiene un nombre más común: meditar. Y no necesitas incienso, mantras, ni sentarte en posición de loto. Solo necesitas sentarte contigo mismo unos minutos al día y no hacer nada. Sí, nada. No huir, no resolver, no entretenerte. Solo estar, respirar, observar lo que hay en ti sin necesidad de reaccionar. Al principio parecerá imposible. Tu mente buscará mil excusas para irse. Pero si aguantas, descubrirás que debajo del ruido hay algo más profundo. Un espacio donde no estás ansioso, ni triste, ni comparándote. Solo estás vivo. Eso es meditar. Aprender a responder en lugar de reaccionar. Aprender a escuchar tu cuerpo sin tener que huir. Aprender que no eres lo que piensas, sino el que observa esos pensamientos. Puedes empezar con 2 minutos, luego 5, luego 10. Y no se trata de vaciar la mente, sino de no dejar que te controle. La meditación para un estoico moderno es un acto de poder interior, porque quien puede estar consigo mismo en silencio, puede estar en el mundo sin perderse en él. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, caos, bloqueo, no hagas más. Haz menos. Siéntate. Cierra los ojos. Respira. Tu mente aprenderá poco a poco que no tiene que correr todo el tiempo. Y ese momento puede cambiar tu día entero. La libertad comienza cuando aprendes a decir hasta aquí. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando tu cuerpo gritaba que no? ¿Te has sorprendido aceptando cargas, conversaciones, relaciones que sabes que te desgastan? La falta de límites no es amabilidad, es autoabandono disfrazado de buena voluntad. Y lo más triste es que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Vamos cediendo espacio, tiempo, energía, creyendo que eso nos hace valiosos, que así evitamos el conflicto, que así nos querrán más. Pero al final del día lo que queda es agotamiento. Un cansancio que no viene del trabajo físico, sino del peso de todo lo que callaste por complacer. Los estoicos eran radicalmente claros en esto. No puedes vivir en virtud si estás siendo arrastrado por los deseos y expectativas de los demás. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y eso incluye tus límites. ¿Qué es un límite? No es un muro, no es rechazo, no es egoísmo. Un límite es una declaración clara de lo que necesitas para estar en paz. Es el no que protege tu salud mental. Es el silencio que resguarda tu calma. Es el tiempo que decides dedicarte sin culpa. Poner límites no te hace frío, ni distante, ni duro. Te hace honesto y te entrena en una habilidad estoica clave: la asertividad sin rabia. Porque no necesitas gritar para poner un límite. No necesitas justificar cada decisión. No necesitas sentir culpa por priorizarte. Solo necesitas tener claro qué está alineado contigo y qué no. Y desde ahí actuar. Decir: no puedo quedar hoy sin dar excusas. Decir: no me siento cómodo hablando de eso sin dudar. Decir: mi tiempo es limitado sin vergüenza. Cada límite sano que pones es una forma de autocuidado. Y aunque al principio incomode, con el tiempo se convierte en respeto, tuyo y de los demás. Así que revísalo. ¿Con quién te cuesta más poner límites? ¿En qué situaciones sueles traicionarte? ¿Qué estás tolerando solo por evitar el conflicto? Tener límites no es construir una muralla, es poner una puerta. Una que tú decides cuándo abrir, a quién y por cuánto tiempo. Y eso, mi amigo, mi amiga, es poder interior. 7. Tu entorno moldea tu mente. El poder invisible de las personas que te rodean. Tú crees que decides lo que piensas, lo que sientes, cómo actúas. Pero muchas veces no es tu lógica la que manda,
es tu entorno. Sin darte cuenta, absorbes las emociones de otros, el ritmo de otros, las prioridades de otros. Y cuando te rodeas de gente que vive desde el miedo, la queja o el juicio, tu mente se contamina. No necesitas que alguien te haga daño directamente para afectar tu paz. Basta con que estés cerca de personas que constantemente se victimizan, critican a todo el mundo, viven desde el drama, la urgencia o la competencia. Y esto no significa que debas huir de cualquier persona que esté pasando un mal momento, pero sí que tomes conciencia de cómo su energía te impacta. Séneca lo advirtió hace 2000 años. Las enfermedades del alma se contagian más rápido que las del cuerpo. Lo que escuchas, lo que ves, lo que permites, se convierte en parte de tu sistema de creencias. Y por eso, uno de los actos más estoicos que puedes hacer es seleccionar tu entorno con sabiduría. Rodéate de personas que te eleven sin necesidad de compararte, te desafíen con amor, no con juicio, te inspiren a crecer, no a competir, te permitan ser tú sin tener que explicarte constantemente. Esto no siempre es fácil. A veces implica tomar distancia, alejarse, reformular relaciones, decir adiós a vínculos que durante años formaron parte de tu vida, pero que ya no te nutren, y duele, porque implica pérdida, pero también es una señal de evolución, porque cuando tú creces, no todo puede crecer contigo, y si de verdad estás comprometido con vivir en calma mental, no puedes seguir rodeándote de tormentas humanas. Esto no es arrogancia, es higiene emocional. La calidad de tu entorno determina la claridad de tu mente. Si te rodeas de queja, vivirás desde la queja. Si te rodeas de valentía, te volverás valiente. Si te rodeas de personas que cultivan su paz, la tuya empezará a florecer también. Recuerda esto: no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes elegir el espacio donde floreces. Y eso cambia tu mundo por completo. 8. Nada dura para siempre, y eso puede salvar tu vida. A veces te aferras a una persona, a una rutina, a un plan, a una versión de ti que ya no existe. Crees que si se rompe, si cambia, si desaparece, tú también vas a romperte. Pero ¿y si te dijera que aceptar que todo cambia no es resignación, sino libertad? La impermanencia no es una amenaza, es una verdad y una puerta. Todo lo que tienes hoy, el trabajo, el cuerpo, el amor, la salud, todo está en constante transformación. Puede parecer triste, pero en realidad es lo que le da valor. Porque si supieras que nada cambia, que todo es fijo, ¿dónde estaría la urgencia de vivir, de amar, de aprovechar? Los estoicos eran conscientes de esto. Marco Aurelio escribía en su diario cada mañana: todo lo que ves cambiará. Tú también. No lo hacía con miedo, sino con aceptación. Y desde esa aceptación actuaba con más claridad. Valoraba el momento. No se dormía en la rutina. No daba nada por hecho. Cuando entiendes que nada es permanente, dejas de postergar. Amas con más presencia. Perdona con más ligereza. Agradeces más incluso en medio del caos. Piensa en esto. Esa ansiedad que sientes también pasará. Ese dolor que ahora parece insoportable también pasará. Esa duda que te bloquea también pasará. Y también lo bueno, sí, pero no como una pérdida, sino como una llamada a aprovecharlo mientras está. Aceptarlo todo, incluso lo que cambia, te entrena para soltar sin culpa y vivir sin miedo. El apego nace del deseo de que algo dure para siempre, pero en ese intento te desgastas, te frustras, te haces daño. Lo que toca quedarse se quedará, lo que tiene que irse se irá. Tu tarea no es controlar, es estar presente, porque si lo vives de verdad mientras ocurre, entonces cuando cambie ya no dolerá tanto, porque sabrás que estuviste ahí, con todo tu ser. La impermanencia no es el fin de algo, es el recordatorio de que todo lo que importa está sucediendo ahora. 9. Vuelve a hacer lo que amas aunque no te dé dinero ni likes. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo? No para mejorar, no para monetizar, no para demostrarle nada a nadie.
solo por el simple hecho de disfrutarlo. Pintar, bailar, cocinar, escribir, tocar un instrumento, caminar sin rumbo, jugar, explorar, crear, sin medir el tiempo, sin esperar resultados. De niños lo hacíamos todo el tiempo, pero cuando crecimos nos convencieron de que si algo no es productivo, no vale la pena. Nos enseñaron que el valor está en lo que genera. Y así poco a poco fuimos abandonando lo que nos hacía sentir vivos, para perseguir lo que solo nos hace sentir útiles. Pero un alma saturada de deberes y vacía de gozo termina apagándose. Marco Aurelio, en medio del Imperio Romano, escribía: no para publicarse, no para impresionar, sino para entenderse. Epicteto tocaba la lira. Séneca recomendaba tener momentos de contemplación. No eran pasatiempos frívolos, eran actos de reconexión, de reencuentro con lo que no tiene que ser rentable para ser sagrado. Tú también necesitas eso, un espacio donde tu mente no esté resolviendo, anticipando, analizando. Un momento en el día donde simplemente estés sin tener que justificarlo. No subestimes lo que puede hacer por ti una hora dedicada a algo que amas. Aunque nadie lo vea, aunque no te salga perfecto, aunque no entiendas para qué sirve, porque en esos ratos de autenticidad silenciosa te acuerdas de quién eres cuando nadie te exige nada. Recuperar un pasatiempo no es perder el tiempo, es recuperar un pedazo de ti. Y cuando tu vida esté desordenada, cuando tu mente esté saturada, cuando no encuentres claridad ni afuera ni adentro, a veces la brújula no está en una gran decisión. Está en volver a eso pequeño que te hace sentir presente. Así que pregúntate, ¿qué hacía antes que me llenaba y hoy he dejado de lado? ¿Qué me gustaba hacer cuando nadie me evaluaba? ¿Qué puedo hacer esta semana que no sea para nadie más que para mí? Y hazlo, aunque sea torpe, aunque no tengas tiempo, aunque sientas que ya no eres tan bueno en eso, porque quizás no se trata de ser bueno, sino de sentirte vivo otra vez. 10. Decir no también es un acto de amor, sobre todo hacia ti. Hay una palabra pequeña que puede cambiarte la vida, una palabra que muchos temen, una que si la dominas recuperas tu poder. No, no quiero, no puedo, no es mi prioridad, no me hace bien. ¿Por qué cuesta tanto decirla? Porque nos educaron para complacer, para no molestar, para evitar conflictos, para encajar. Y así, con cada sí que querías que fuera no, fuiste construyendo una versión de ti, que no eras tú. Te perdiste entre favores, compromisos, silencios y concesiones. Dijiste que sí a cenas que no querías, a relaciones que no te cuidaban, a proyectos que no te inspiraban. Y lo hiciste con una sonrisa. Pero por dentro te rompías. Los estoicos no hablaban de agradar, hablaban de coherencia, de integridad interna, de actuar según tu razón, no por la presión externa. Epicteto lo decía claro: si deseas ser respetado por otros, lo mejor es que te respetes a ti mismo. Y ese respeto comienza cuando te das permiso de decir no, no desde el rechazo, sino desde la libertad de elegir. Decir no es respetar tu energía, proteger tu tiempo, honrar tus límites, recordarte que tienes derecho a decidir cómo vivir tu día. No necesitas justificarlo con mil excusas. No tienes que sentirte culpable. No necesitas que todos lo entiendan. Tampoco tienes que gritarlo, ni hacerlo desde el enojo. Un no suave, claro y sereno puede ser más poderoso que 1000 discursos. Y lo más importante, cada no que das afuera es un sí que te das adentro. Sí a tu descanso, sí a tus prioridades, sí a tu paz mental. Así que la próxima vez que sientas esa incomodidad en el estómago, cuando tu cuerpo te diga que eso no es para ti, escúchalo y di que no. No porque seas egoísta, sino porque por fin estás empezando a hacerte fiel. 11. La calma no se hereda, se entrena y empieza en lo invisible. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo tiene que ser ahora, rápido, perfecto. La respuesta, el éxito, la sanación, el resultado. Y si tarda, si no llega en el tiempo que tú esperas, te frustras, te agobias, te rindes. Pero la paciencia no es pasividad,
es fuerza contenida, es confiar en el proceso incluso cuando no puedes verlo. Los estoicos sabían que todo lo importante lleva tiempo. Construir carácter, sanar una herida emocional, dominar una disciplina, fortalecer el alma. Marco Aurelio hablaba de la necesidad de acostumbrar al alma a esperar lo que no depende de ella, porque lo impaciente no es tu esencia, es tu ego, es esa parte de ti que quiere controlar, medir, asegurar, que cree que si no ocurre ya, nunca ocurrirá. Pero hay procesos que florecen solo si no los arrancas antes de tiempo. Piensa en la naturaleza. Una semilla no grita para convertirse en árbol. El invierno no se salta para llegar a la primavera. El río no se desespera por llegar al mar. Y tú también formas parte de esa naturaleza, solo que lo has olvidado. La mente sobrecargada quiere atajos, pero el alma necesita ritmo. Cultivar la paciencia es aceptar que el progreso no siempre es visible, que hay días sin avance, sin claridad, sin motivación. Y aún así, formas parte del camino. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás entrenando tu paz. Cada vez que decides esperar un poco más antes de rendirte, estás construyendo tu carácter. Cada vez que respiras profundo en lugar de explotar, estás volviéndote más fuerte. La paciencia no significa quedarte de brazos cruzados. Significa moverte sin ansiedad, avanzar sin necesidad de prueba inmediata, sostenerte incluso cuando no hay certezas. Y esa es una de las formas más valientes de vivir, porque en un mundo que corre, el que camina con serenidad ya está ganando. 12. Reconecta con lo natural para recordar lo esencial. Estás rodeado de pantallas, cables, notificaciones, asfalto, ruido, velocidad. Y sin darte cuenta, te alejas de ti mismo. La mente necesita silencio, el alma raíces y el cuerpo horizonte. Pero en tu agenda llena de cosas urgentes, se te olvida algo vital. Necesitas volver a lo natural. Y no hablo de irte al bosque 3 días, ni de hacer senderismo extremo. A veces basta con abrir una ventana, con mirar el cielo sin mirar el reloj, con tocar una planta y respirar. La naturaleza tiene un ritmo que tu mente ha olvidado. No exige, no empuja, no se compara, solo es. Y cuando tú entras en ese ritmo, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se recoloca. Los estoicos lo intuían. Veían en la naturaleza no solo belleza, sino sabiduría. Marco Aurelio hablaba de cómo todo en el universo tiene un propósito, un orden, una calma que no necesita explicaciones. Hoy, tú necesitas eso más que nunca. Cuando estás saturado, la naturaleza te limpia. Cuando estás ansioso, te ralentiza. Cuando estás perdido, te recuerda que la vida sigue fluyendo, incluso sin tu permiso. Sal a caminar sin destino. Mira cómo se mueve una hoja al viento. Siente el sol en la piel sin hacer nada más. Quita los auriculares y escucha, porque en ese instante en el que estás presente con el mundo real, tu mente deja de correr. Tu ansiedad se disuelve un poco y te acuerdas de algo que habías olvidado. Eres parte de algo más grande. No estás tan solo. No tienes que resolverlo todo hoy. Volver a la naturaleza no es una moda, es una necesidad, una forma de resetear el alma. Y lo mejor es que siempre está ahí, esperando a que tú pares y regreses. 13. Aprende a no responder siempre. Cultiva el arte del espacio. Vivimos con el impulso de reaccionar. Todo lo que te dicen, todo lo que ocurre, parece que necesita una respuesta inmediata. Justificarte, defenderte, explicarte, actuar. Pero a veces el mayor acto de sabiduría es no hacer nada. Esperar, respirar, observar. Los estoicos valoraban el espacio interior, esa pausa entre estímulo y reacción, ese segundo en el que si no respondes desde la emoción, puedes elegir desde la razón. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y muchas veces esa opinión nace del impulso, de responder sin pensar, de reaccionar sin comprender. No todo necesita tu respuesta. No todos los mensajes requieren una réplica. No todos los conflictos se resuelven hablando.
Aprende a guardar silencio, a ver cómo se disuelven los incendios que no alimentas, a descubrir que no todo merece tu energía. Cuando sientas el impulso de actuar, de justificarte, de explicar de más, pregúntate, ¿esto me acerca a mi paz o solo me distrae de ella? Practicar este espacio no es pasividad, es poder. Es elegir cuándo actuar y cuándo no, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo responder y cuándo simplemente soltar. Y cuando lo haces, te das cuenta de algo profundo. El verdadero control no está en lo que pasa afuera, está en tu capacidad de mantener tu centro adentro. Así que no temas dejar cosas sin responder, porque a veces el silencio es la respuesta más fuerte que puedes dar. 14. Libérate del peso que no es tuyo, el poder de soltar el rencor. Hay algo más agotador que el miedo, la culpa o la tristeza, el rencor, esa carga invisible que llevas cada día, que te pesa en el cuerpo aunque finjas que ya no importa, que se activa cuando escuchas un nombre, recuerdas una escena o sientes que aún no hubo justicia. Y no es fácil perdonar, especialmente cuando lo que te hicieron fue injusto, cruel o hiriente. Pero hay algo que es aún más difícil, seguir cargando con eso, porque mientras el otro sigue su vida, tú sigues prisionero de una historia que ya ocurrió, pero que sigue viva dentro de ti. Los estoicos no hablaban del perdón como una obligación moral, lo veían como una estrategia para recuperar la paz interior. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No significa que lo que hicieron esté bien. No significa que tengas que reconciliarte, ni que confíes otra vez. Significa que tú eliges no seguir envenenándote por dentro, que eliges soltar lo que no puedes cambiar, que dejas de pelear con un pasado que ya no se puede escribir de nuevo. Perdonar no es justificar, es liberar. Es aceptar que esa herida existió pero ya no define tu historia. Y a veces lo más difícil no es perdonar a los demás, es perdonarte a ti, por no haberte ido antes, por haber callado cuando querías gritar, por haberte creído menos, por haberte exigido tanto. Pero si estás aquí es porque estás aprendiendo y no puedes seguir creciendo si te castigas por la versión de ti que no sabía cómo hacerlo mejor. Perdonar es un acto de amor propio, es una puerta hacia la ligereza, es un recordatorio de que tú eliges cómo seguir. Así que hazte esta pregunta: ¿a quién sigo castigando dentro de mí? ¿Y qué pasaría si hoy decidiera soltarlo? Porque a veces no es cuestión de justicia, sino de salud mental. Y tu libertad empieza donde termina el resentimiento. 15. Escribir para comprenderte, no para ser entendido. Hay cosas que no se aclaran hablando, ni siquiera pensándolas. Hay batallas internas que solo se entienden cuando las escribes, no para publicarlas, no para que alguien las lea, sino para que tú mismo puedas ver lo que llevas dentro. Los grandes estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía cada noche sus reflexiones en lo que hoy llamamos meditaciones. No eran para su imperio, eran para su alma. En tiempos donde todo es rápido, externo, compartido, escribir sin filtros se ha vuelto un acto revolucionario. Cuando te sientas saturado, sin claridad, inquieto, abre una página en blanco y escribe lo que sientes sin disfrazarlo, lo que temes sin minimizarlo, lo que deseas sin juzgarlo, lo que te cuesta aceptar sin maquillarlo, porque cuando escribes sacas lo que no sabías que estaba ahí, le das forma a lo invisible, le pones nombre al nudo y a veces solo con eso ya empiezan a aflojar. Hazlo sin esperar perfección, no edites, no corrijas, no trates de sonar sabio, solo escribe como quien limpia una herida antes de que se infecte. Puedes empezar por una pregunta: ¿qué me está ocupando mentalmente ahora mismo? ¿Qué necesito soltar hoy? ¿Qué parte de mí no estoy escuchando? Escribir cada día no te hará más inteligente, te hará más consciente. Y una mente consciente deja menos espacio al caos, a la ansiedad, al automatismo. Este hábito no es para escritores, es para personas que quieren vivir despiertas,
Y cuanto más lo haces, más fácil es escucharte. Y cuando te escuchas, es mucho más fácil saber quién eres y qué necesitas. 16. Trátate como tratarías a quien más amas. ¿Sabes qué es más difícil que superar un momento duro? Superarlo mientras te castigas por no estar bien. La mayoría de las personas que sufren no necesitan más disciplina. Necesitan menos dureza consigo mismas, menos autoexigencia, menos perfeccionismo. Porque detrás del sobrepensamiento, la ansiedad y el bloqueo, suele haber una voz interna que dice: deberías estar mejor, no tendrías que sentir esto. Otra vez fallaste. Esa voz no ayuda, esa voz hiere. Los estoicos no hablaban explícitamente de autocompasión como lo hacemos hoy, pero sí hablaban de tratarse con razón, no con juicio, de actuar con virtud, no desde la culpa. Epicteto decía: recuerda que eres un actor en una obra. No eliges el papel, pero puedes elegir cómo lo interpretas. Y si el papel que te ha tocado hoy es estar agotado, o roto, o lleno de dudas, tu valor no desaparece cuando te caes. Tu dignidad no se anula por tus errores. Y tu humanidad no te hace débil, te hace real. Autocompasión no es autolástima, no es excusarte ni abandonarte. Es darte el mismo trato que darías a alguien que amas cuando está en el suelo. Piensa en eso. Si un amigo viniera a ti roto, cansado, sintiéndose poco, ¿le hablarías como te hablas tú? ¿Le exigirías que sonría? ¿Le dirías que es débil por no poder más? No, lo mirarías con ternura. Le darías espacio. Le recordarías que su valor no está en su rendimiento, que no tiene que ser perfecto para ser digno. Ahora, haz lo mismo contigo. Tener autocompasión no es resignarse. Es crear un espacio de seguridad interna desde el cual sí puedes cambiar, sí puedes sanar, sí puedes levantarte, pero sin látigos, sin discursos de odio dirigidos a ti mismo, sin convertirte en tu peor enemigo. La mente se calma cuando sabe que no va a ser castigada por fallar, y el corazón se repara cuando lo tratas con cuidado. No lo olvides. No tienes que ser duro para ser fuerte. A veces la verdadera fortaleza es abrazarte sin condiciones. Si has llegado hasta aquí, no estás buscando simplemente dejar de pensar tanto. Estás buscando vivir con más paz, con más intención, con más verdad. Has recorrido 16 estrategias, no recetas mágicas, sino herramientas, puertas, formas de regresar a ti. Algunas serán fáciles, otras dolerán. Y muchas te pedirán paciencia, pero si las integras, si las practicas, aunque sea de forma imperfecta, vas a notar algo. Tu mente empieza a cambiar, no porque desaparezcan los pensamientos, sino porque tú ya no eres esclavo de ellos. Vas a empezar a respirar más profundo, a decir menos sí cuando querías decir no, a dejar de revivir el pasado una y otra vez y a construir presente. Tu presente. Y lo más poderoso de todo esto es que no depende de nada externo. No necesitas una vida perfecta, ni más tiempo, ni que los demás cambien. Solo necesitas compromiso contigo y con el tipo de persona que quieres ser. Más consciente, más centrada, más libre. Este video no es un final, es un comienzo. Si algo de lo que has escuchado resonó contigo, si sentiste que esto es justo lo que necesitabas oír, te invito a 2 cosas. 1. Guarda este video. Regrésalo cuando lo necesites, cuando te sientas perdido, cuando tu mente vuelva a correr sin dirección. 2. Compártelo, porque muchas personas viven atrapadas en su cabeza sin saber cómo salir. Y a veces, un video, una frase, un momento, puede abrirles una puerta. Y si quieres seguir este camino, si quieres que sigamos creciendo juntos con más herramientas, más filosofía, más profundidad, suscríbete, porque estoicismo no es aguantar, es aprender a vivir con claridad, incluso cuando todo se vuelve ruidoso. Gracias por estar aquí, gracias por darte este espacio. Y recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien los observa, y puedes elegir a cuál de ellos le das el poder.